Un miércoles más abrimos este espacio de salud bucodental en la Clínica Dental Navarro y hoy vamos a cambiar un poco de tercio. Hemos visto varios casos sorprendentes estas últimas semanas en las que se han realizado distintos implantes de distintas piezas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo distinto porque pasamos a saludar ya a Juan Antonio Navarro, que nos acompaña ya este miércoles. Gracias, Juan Antonio, por acompañarnos. Muy buenas. Y la pregunta que te lanzamos hoy, ¿qué pasa con la gente que no tiene tejido, no tiene hueso para poder realizar ese implante? ¿Y qué hacemos? Es cierto que en los otros programas lo que habíamos hablado era de cómo reponer cavidades orales, tramos edéntulos o cómo reponer una única pieza con los implantes, pero no todos los casos son idóneos, no todos los casos vienen con suficiente hueso para que nosotros podamos trabajar y poder colocar los implantes sin ninguna complicación. Lo que sí deben de conocer los espectadores es que hoy por hoy no hay ningún caso en el que no podamos trabajar. Es cierto que hay pacientes que vienen más comprometidos debido a artrosis, osteoporosis. En esos casos lo que nosotros hacemos es un estudio previo, le hacemos una densitometría para saber la calidad del hueso que tiene, pero no es una contraindicación absoluta. Hoy en día no hay ninguna contraindicación absoluta para poder colocar los implantes, y en los casos en los que los pacientes no tengan hueso tenemos posibilidades de hacer injertos para de esa manera reponer esa masa ósea ausente y de esa manera poder colocar los implantes y que el tratamiento sea lo más viable posible. Bueno, este es el caso que nos ocupa. En el programa de hoy nos vamos a centrar en el maxilar superior. En el siguiente programa hablaremos del maxilar inferior. ¿Qué es lo que hacemos? Pues como podéis ver en el vídeo, lo que ocurre es que hay pacientes que no presentan hueso en el maxilar superior, y al no presentar hueso, pues lo que necesitamos hacer, bueno, antes voy a hacer un inciso con la anatomía. En las zonas posteriores del maxilar superior se encuentran los senos. Los senos son cavidades llenas de aire. Si no hay suficiente hueso, es lo único que puede delimitar el tratamiento en ese maxilar superior. Si no tiene suficiente hueso, lo que tenemos que hacer es introducir hueso dentro del seno para que de esa manera aumentemos el volumen óseo y podamos colocar los implantes. Aquí el vídeo va un poco deprisa y yo más pausado con respecto a la explicación, pero como pueden ver los espectadores, lo que nosotros hacemos es hacer unas incisiones, descubrir la zona del seno, hacemos una ventana para poder acceder a esa cavidad y rellenamos el hueso con el biomaterial, ¿vale? En el seno hay una membrana que lo recubre, esa membrana tenemos que subirla y rellenamos con un biomaterial que es hueso leofilizado bovino, y de esa manera, luego, eso sí, los tiempos de tratamiento cambian considerablemente. Cuando nosotros colocamos implantes en pacientes en los que todas las condiciones anatómicas son óptimas, en esos casos nosotros tenemos que esperar entre 2 y 3 meses, pero en estos casos en los que dependemos de un biomaterial, los tiempos de tratamiento cambian considerablemente. En lugar de esperar esos 3 meses, nosotros necesitamos 9 meses de espera para que ese biomaterial, que realmente es un andamio del hueso natural que se va a formar a largo plazo, para que ese biomaterial se convierta en hueso natural y podamos de esa manera colocar los implantes. Vamos a, si queréis, a ver algunos casos en los que no vamos a ver mucho la cara del paciente, pero sí vamos a centrarnos en cómo hacemos la intervención. Espero que para los espectadores las imágenes no resulten demasiado cruentas, porque muchas veces que ven las imágenes y realmente no entienden muy bien el significado. Lo que pasa es que es imprescindible que para que nosotros mostremos estos casos clínicos, veamos las imágenes para ver el antes y el después y lo que hemos conseguido, esos aumentos óseos mediante los análisis radiográficos. Entonces, bueno, lo que sí es muy característica en esta imagen es la diferencia entre un seno y otro, la cantidad de hueso que tiene en un seno, que por ejemplo, si cuando hemos trabajado en este seno no teníamos ninguna complicación. Estas líneas que ven aquí los espectadores son las líneas que delimitan los senos. Como habíamos comentado anteriormente, los senos son cavidades llenas de aire, en el cual necesitamos que esta franja ósea sea lo suficientemente amplia como para poder colocar los implantes. Como vemos aquí, sí que tenemos suficiente altura como para colocar el implante, pero aquí, por ejemplo, no. Aquí estamos hablando de que tenemos unos 11 o 13 milímetros y aquí hablamos de que tenemos 1 o 2 milímetros. Es imposible que nosotros coloquemos un implante en esa zona y pueda mantenerse en el tiempo. Para eso recurrimos a, como hemos hablado antes, la elevación de seno. Como podemos ver en la imagen, solo hay 1 o 2 milímetros. Vemos esta cavidad, esta imagen que se ve tan radiolúcida corresponde con aire. Vemos que es una cavidad que está totalmente ausente de hueso y que con este milímetro, como veíamos anteriormente, es inviable el tratamiento, ¿vale? Seguimos viendo en las imágenes, lo que hacemos pues es, como habíamos visto en el vídeo anteriormente, ahora ya lo vemos con fotografías para que vean los espectadores el procedimiento que seguimos, y lo que hacemos es una ventana para poder acceder al seno, levantamos esos tejidos que recubren la zona del seno. Es cierto que con los fumadores el tratamiento puede estar un poco más comprometido, en el sentido de que los tejidos que rodean el seno
que se encargan de bañarlo, pues están mucho más traumatizados, son mucho más finos. Entonces, bueno, con fumadores el tratamiento es un poquito más complejo, pero también no es una contraindicación absoluta. Bueno, seguimos en la imagen. Lo que hacemos es rellenar con un biomaterial. Para este tipo de regeneraciones son muy predecibles, porque nosotros estamos metiendo el biomaterial en una cavidad en la que está el biomaterial estanco y en principio prende perfectamente el injerto, y nosotros no conocemos fracasos con respecto a elevaciones de seno, a no ser que el paciente tenga una sinusitis o cualquier otro problema, pero para eso hemos hecho previamente una historia clínica y tenemos la certeza de que el paciente se encuentra los senos se encuentran en unas condiciones óptimas. También puede ocurrir que el paciente tenga alguna lesión quística en el seno, pero todo ello lo desechamos cuando hacemos una historia y un diagnóstico correcto. ¿Ese material en ningún caso se rechaza por el cuerpo? No, ese es hueso leofilizado bovino, es estéril, en principio es totalmente biocompatible y no tiene rechazos para el paciente. Seguimos en las imágenes. Luego lo que sí hacemos es cubrir para que ese biomaterial no se vuelva a salir del seno. Lo cubrimos todo con una membrana que sellamos con diferentes apósitos, son chinchetas de titanio, para que de esa manera quede empaquetado perfectamente el hueso y no vaya a poder dispersarse. Seguimos viendo las imágenes. Y aquí ya vemos, bueno, nosotros optamos, se puede hacer de manera simultánea o diferida, es decir, podemos hacer la regeneración y luego colocar el implante a los 9 meses, o si vemos que el implante tiene una mínima estabilidad, podemos el mismo día hacer la regeneración y el implante esperando ese mismo plazo, que son esos 9 meses que comentábamos anteriormente. Aquí vemos cómo vemos el implante, cómo se encuentra perfectamente rodeado de hueso, para que de esa manera no tenga problemas de integración y el tratamiento resulte exitoso. Vemos como la diferencia, como aquí no hemos necesitado ningún tipo de regeneración porque teníamos hueso suficiente, pero como en el otro lado, pues además esta imagen radiopaca representa perfectamente todo el volumen óseo que hemos ganado en esta zona, para que de esa manera podamos colocar los implantes y el paciente pueda tener muelas en ambos lados y masticar perfectamente. Bueno, y vamos a mostrar otro caso para que los pacientes puedan ver, pues como comentábamos antes, que hay en ocasiones en los que si vemos que tiene ese mínimo hueso, depende de si tiene el paciente entre 4 y 6 milímetros, podemos hacer la colocación del implante y la elevación de seno simultánea en la misma cirugía. En el otro caso, pues bueno, si vemos que el paciente tiene 1 milímetro, 2 milímetros, en esos casos es más recomendable hacer primero la regeneración y luego ya colocar el implante. Pero en este caso, pues bueno, aquí vemos cómo, bueno, pues se reproduce perfectamente en la radiografía, las mediciones que hacemos para cuando nosotros estemos trabajando y realmente estemos clínicamente con el paciente, no llevarnos ninguna sorpresa y saber perfectamente la anatomía que nos vamos a encontrar, porque todos los senos no son iguales y pueden reproducir diferentes fosas, pueden tener diferentes compartimentos que si no los diagnosticamos correctamente en la radiografía, pues luego a la hora de la cirugía podríamos tener alguna complicación. Bueno, aquí vienen todas las mediciones, el aspecto del hueso, donde teníamos, aquí llevaba un puente, en principio solo íbamos a tratar el lado izquierdo, podemos ver en las imágenes. Pues bueno, como mostraba, quizás en la otra radiografía parecía que tenía más hueso, pero aquí vemos cómo muestra esos 3-4 milímetros, no mucho más de hueso que tenemos, como comentábamos antes, esta línea que delimita los senos, esas cavidades llenas de aire, y cómo necesitamos aumentar ese volumen óseo, como vamos a ver en las imágenes. Aquí vemos cómo, en la zona más anterior sí que teníamos hueso para poder colocar el implante, pero en esa zona posterior era imprescindible que nosotros pusiéramos ese biomaterial. Y lo que nosotros hacemos es que cuando colocamos los implantes, no porque el paciente no tenga hueso, va a condicionar nuestro tratamiento, tanto implantológico como protésico. Para poder evitarlo, pues nosotros recurrimos a este tipo de regeneraciones. Y aquí vemos como en esa zona posterior necesitábamos de ese aumento óseo para que los implantes estuvieran en la posición idónea y que cuando el paciente vayamos a hacer la fase protésica podamos colocar las piezas en el sitio en el que realmente esté el trabajo menos comprometido. Podemos pasar en las imágenes y vemos como en esta imagen lo que buscamos es que cuando nosotros hacemos la elevación de seno, el implante quede perfectamente cubierto en toda su superficie por el biomaterial que hemos colocado, para que de esa manera pueda integrarse perfectamente y tener la estabilidad de la que carecía si no hubiéramos hecho esta regeneración ósea. Juan Antonio, para acabar un poco con estos casos, incidir en lo que hemos dicho, que ese material con el que se rellena el seno no hay que tenerle miedo, como veíamos en el primer caso, y preguntarte un poco por la recuperación que tiene ese proceso quirúrgico. Sí.
para que la gente sepa un poquito de qué estamos hablando. Es cierto que, bueno, ahora ya cada vez está más en boca de todos y ya no es algo que asuste tanto al paciente, pero es cierto que cuando acuden los pacientes y le decimos, mira, no tienes hueso, hay que hacerte una regeneración, hay que ponerte un biomaterial, hueso artificial, el paciente en un primer momento pues le genera cierto rechazo o cierto temor a cómo va a ser la cirugía, cómo me voy a encontrar, realmente me va a aprender, pero deben de saber que en unas manos cualificadas, nosotros por ejemplo hacemos muchísimas regeneraciones y deben de saber que son tratamientos predecibles. Lo que nosotros le queremos transmitir al paciente pues, es que en nuestras manos este tipo de regeneraciones funcionan bien. O sea, no es algo que sea aleatorio, que vamos a ver si nos funciona bien la regeneración, no. Nosotros le proponemos un plan de tratamiento que sabemos que va a funcionar perfectamente porque pues, seguimos un protocolo, somos muy metódicos y este tipo de cirugías podemos enseñar pues, innumerables como son exitosas y, como decía antes, predecibles. Utilizamos el biomaterial, ese hueso leofilizado bovino, dependiendo de los casos. Veremos en el siguiente programa cómo hay en casos en los que las regeneraciones también demandan hueso del propio paciente. En este caso, que es una regeneración, como decíamos antes, muy predecible porque se encuentra dentro de una cavidad estanca, en estos casos con un biomaterial es suficiente para que de esa manera podamos obtener la regeneración deseada. O sea, que estén tranquilos, que todo tiene un estudio previo y que cuando os metéis en faena, como se suele decir, así hablando mal y pronto, sabéis lo que estáis haciendo y sabéis que va a tener un éxito asegurado. Sí, y con respecto a la pregunta que me hacías antes, con el tema de los posoperatorios, pues es indudable, nosotros no vamos a engañar al paciente, las cirugías, los posoperatorios son más incómodos, ¿vale? Eso supone que durante unos días, hematomas, inflamación, pero para ello nosotros buscamos pues que no comprometa tanto la vida cotidiana del paciente, buscar una fecha que se adecue. En la cirugía el paciente va a estar perfectamente cómodo y luego nos encargamos de medicarle para que de esa manera, aunque tenga algún hematoma, pero no tenga dolores en el posoperatorio. Bueno, pues que sepan que en la Clínica Dental Navarro, una vez que salen por la puerta, se siguen preocupando de ustedes y van a ayudarles a que tengan las menores molestias posibles. Todo merece la pena, siempre lo decimos, ¿para qué? Para disfrutar de una sonrisa que también se va a trasladar en nuestro día a día y que nos va a facilitar mucho nuestra vida diaria.